Bien, que terminen de ingresar ya, chicos. Se había cerrado el Zoom. Que terminen de ingresar todos para continuar. ¿Ya? Que terminen de ingresar para dar la explicación sobre la palabra soleado. ¿Ya? Para explicar esta situación, vamos a dejar un espacio, vamos a abrir esta carita y vamos a agregar la siguiente explicación. Vamos a escribir cuáles son las vocales abiertas. Las vocales abiertas, sí, son las siguientes. ¿Ya? La letra A, la letra E y la letra O. ¿Sí? Y las vocales cerradas son las siguientes, la letra I y la que queda, la letra U. ¿De acuerdo, niños? Tienen que aprender una regla aquí que es importante. Las vocales abiertas jamás pueden estar juntas dentro de una sílaba. ¿Sí? Jamás pueden juntarse de esta manera. Por ejemplo, si yo digo aéreo, no puede ir de esta manera silabeado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay vocales abiertas encontrándose. Jamás se pueden juntar. Las vocales abiertas nunca pueden estar juntas, ¿de acuerdo, niños? Por eso es que lo correcto en cuanto a la palabra aéreo sería así. A, E, T, O. Siempre se separan. Es por ello que soleado tiene 4 sílabas. Miren. So, le, a, do. De esta manera. ¿Sí? Porque esa E y esa A que se encuentran por aquí nunca pueden juntarse. Recuerden ello. Vocales abiertas nunca se pueden juntar. En el caso de las vocales cerradas, estas sí pueden juntarse, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir la palabra piura y tiene 2 sílabas. Y la silabación sería de esta manera, ¿sí? Porque las vocales cerradas sí pueden juntarse a diferencia de las vocales abiertas. ¿Sí, niños? Por eso es que en soleado la sílaba tónica es A, porque si nosotros la separamos en sílabas, tiene 4 sílabas. So, le, a, do. Y dentro de esas 4 sílabas, la que suena más fuerte es la A, la sílaba A. So, le, a, do. ¿Listo? Esa aclaración les dejo, ¿sí? Para que ustedes puedan rectificar, ¿sí? En cuanto a dudas. Entonces, acá vamos a poner con minúscula, nunca pueden unirse, para que no se olviden, ¿ya? Nunca pueden unirse en una sílaba. ¿No? En una sílaba. ¿De acuerdo? Nunca se van a unir en una sílaba las vocales abiertas, recuerden. ¿Sí? Las vocales cerradas sí pueden unirse. ¿Sí? Sí pueden unirse. Listo. Entonces, esa aclaración voy haciendo para que ustedes vayan aprendiendo bien, niños. Luego, tenemos el último caso, lenguaje. Levante la mano en Zoom quien desea resolver. Lenguaje. A ver, Lía. Profesor, sería la sílaba tónica G y sílaba atona sería len. Ahí no, no es correcto, no es correcto. La G, siempre para que una sílaba sea denominada como tal, debe estar acompañada de una vocal, ¿sí? Y la G no es una vocal, es una consonante, ¿sí? A ver, vamos con Murillo, Mercedes Murillo. Len. O sea, lenguaje decimos, lenguaje. ¿Segura? No. Decimos lenguaje. Ariana. Ariana, sí. ¿Cuál es la sílaba tónica en lenguaje? Su compañero dijo len, pero no pronunciamos lenguaje, pronunciamos lenguaje.
¿Cuál será entonces? A ver, mamani, mamani de Yadira. En la sílaba tónica, gua, y en las sílabas átonas, la G. Ya, la tónica está correcta, es gua. Entonces, ¿cuáles serían las átonas? Las que quedan simplemente. Profesor, Lenge. Len y G. Ok, bien. Sí, ya está. ¿Sí? Para detectar sílabas átonas es más sencillo porque son las que quedarían en la palabra. ¿Ya, niños? La que es más complicada de detectar es la tónica. ¿Ya? Una vez que ustedes detectan la tónica, ya pueden detectar las átonas. Es más fácil detectar las sílabas átonas que la tónica. ¿Sí? Pero para detectar la sílaba tónica tenemos que ser bien cuidadosos, como ustedes han podido apreciar. ¿Ya? Y haber prestado atención a esta regla. Las vocales abiertas, como ustedes han visto, nunca se pueden unir. Las cerradas sí, dentro de una sílaba. ¿Sí? Las abiertas dentro de una sílaba no pueden estar juntas. ¿Sí? Las vocales cerradas sí pueden estar juntas. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta hasta este instante, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les ha quedado claro de pronto? A ver. Bien. ¿No hay preguntas entonces? Ok. Pues para comprobar, voy a preguntar yo, ¿ya? Para ver si estamos entendiendo. Primera pregunta, niños, a ver, regresamos al título. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre acentuación y tildación? Levanten la mano en Zoom. ¿Qué diferencia hay entre acentuación y tildación? Ricardo, Jean-Pierre, Choquemamani, levanta la mano. Vamos, Ricardo. Una lleva tilde y la otra no. Ok. Tiene sentido lo que ha respondido. Muy bien. Muy bien, Ricardo. Siguiente pregunta. A ver, Alessandra también quiere participar. Antes de pasar a la siguiente pregunta. Alessandra, a ver. No te escucho, Alessandra. Tu micro está abajo, creo. Profesor, el acento tiene mayor fuerza de voz. ¿Y la tilde? La tilde también Mm, es una mayor fuerza de voz, solo que está... también, profesor. ¿no? La tilde es la mayor fuerza de voz, pero representada, ¿sí? A través de esa rayita oblicua, ¿ya? Correcto, muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es el acento ortográfico? ¿A qué le decimos acento ortográfico? Recuerden que había dos tipos de acentos, prosódico y ortográfico. ¿A quién le llamamos acento ortográfico? A ver, Alexandra. Profesor, a la que tiene menor fuerza de voz. No. Eso sería una sílaba átono. No confundir, ¿ya? Ariana, ¿cuál sería el acento ortográfico? A ver, ¿a quién le llamamos acento ortográfico? ¿Al acento de las palabras? Perdón, no te escuchamos muy bien. A la mayor fuerza de voz de una palabra. Estuvo cerca, falta agregar algo. ¿Cuál es el acento ortográfico de una palabra? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya sabemos que es el que tiene mayor fuerza de voz. Pero aquí en... La tilde. Ay, muy bien. La tilde, ¿de acuerdo? La tilde también le llamamos acento ortográfico. ¿Y dónde estaba esto? En esta parte de la explicación. ¿Se dan cuenta? Acento prosódico solo es mayor fuerza de voz, pero lo que sucede en el acento prosódico es que no se tilda. Solamente se menciona como mayor fuerza de voz. En cambio, el acento ortográfico sí, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver en el cuadro amarillo. ¿Sí? El acento ortográfico exactamente es la tilde. ¿Ya, chicos? El acento ortográfico exactamente es la tilde. Siguiente pregunta.
¿Qué diferencia hay entre una sílaba tónica y una sílaba átona? Levantar la mano en Zoom. Levántala. A ver, Melanie. ¿Qué diferencia hay entre sílaba tónica y sílaba átona? A ver, Elard. A ver, Elard. ¿Cómo se llama? La tilde tónica No, sílaba. es el acento que lleva una palabra. ¿Y la átona? Y la átona son las otras. El resto, ¿no? Ya, estuvo, ya está más o menos la explicación. A ver, Luis Ángel, ¿qué diferencia hay entre sílaba tónica y sílaba átona? Profesor, la tónica tiene la mayor fuerza de voz y la átona no. Correcto, ¿sí? Esa es la explicación, chicos. La tónica es mayor fuerza de voz, mayor intensidad, la átona no, ¿ya? ¿Cuántas sílabas tónicas? Siguiente pregunta. ¿Cuántas sílabas tónicas tiene una palabra? Levante la mano en Zoom. Levanta. Jordan. Todas. Profesor, es una nomás. Correcto, es una solamente, ¿ya? Es solamente una sílaba tónica. Muy bien, muy bien. Bien, niños, ya entonces estamos retroalimentando lo que se está explicando, ¿ya? Vamos a continuar ahora. Clases de acento. Aquí está precisamente lo que ya expliqué. Prosódico y ortográfico, ¿sí? El acento prosódico viene a ser una sílaba tónica, o sea, con mayor fuerza, pero sin tilde, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es un acento sin tilde, ¿ya? El acento que no se representa a través de tilde. Y ahí es el ejemplo claro, miren, hay una palabra, la palabra volver. La mayor fuerza de voz está en vol, pero no se está tildando porque es un acento prosódico, ¿sí? En cambio, el acento ortográfico es la sílaba tónica con tilde. Y aquí está el ejemplo, volverá. Ahora sí se tilda. ¿Por qué? Porque es una palabra que termina en A, es aguda, la tilde ahí está, y esa tilde exactamente es lo que se le conoce como acento ortográfico, ¿sí? Esa representación gráfica que es la tilde, ¿sí? Esa tilde se le conoce como acento ortográfico. En conclusión, ¿qué otro nombre tiene la tilde? Otro nombre que tiene la tilde es acento ortográfico. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Este es un nuevo datito para ustedes. La tilde tiene como otro nombre acento ortográfico. ¿Listo? Continuemos. Tilde tópica. Esto vamos a tratar ahora. ¿Qué es la tilde tópica? Es el primer tipo de tilde que vamos a tratar. ¿Sí? Como quinto año de primaria, vamos a conocer sobre la tilde tópica. Es aquella tilde que se utiliza para tildar a las palabras graves, digo, agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, como ven en el cuadro del lado derecho. Las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas se tildan, ¿sí? De acuerdo a una serie de reglas. Y esta tildación se llama exactamente, para que vayan aprendiendo, niños, a este tipo de tildación se le conoce como tilde tópica, ¿sí? Tilde tópica. ¿Ya, niños? No se vayan a olvidar. Cuando hablamos de la tildación de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, a ese tipo de tildación se le conoce como tilde tópica, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se llama tilde tópica, profesor? Porque tópica se refiere a topos, y topos significa lugar, ubicación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la ubicación de la sílaba que lleve la mayor fuerza de voz, se va a tildar, ¿no? Las palabras. ¿De acuerdo? Entonces, primero nos vamos a fijar en el cuadro que está a este lado, el que estoy seleccionando, ¿sí? Vamos a ver cómo se aplica la tilde tópica, ¿sí? Miren, tenemos en primer lugar espacios, ¿sí? Lugares, topos, por eso se llama tópica. Miren, aquí está la última sílaba, ¿ya? Vemos aquí a este lado, con la flecha señalo, última sílaba, luego
penúltima sílaba, luego antepenúltima sílaba y luego pos antepenúltima sílaba o tras antepenúltima, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la ubicación. Y tenemos en primer lugar a las palabras agudas. Pregunto, de acuerdo al cuadro, ¿dónde llevan tilde las palabras agudas? ¿O en qué parte tiene la mayor fuerza de voz? ¿En la posantepenúltima, antepenúltima, penúltima o última? Respondan. Profesor, en la última. No se olviden, la última. no se olviden de levantar la mano, niños. En la última. Las agudas tienen la mayor fuerza de voz en la última. Las graves, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? Levanten la mano. Jordan. Profesor, lo tienen en la penúltima. En la penúltima, profesor. Estamos interpretando. La penúltima. Muy bien, en la penúltima. Recuerden ese nombre de la ubicación, penúltima sílaba. Las esdrújulas. Levanten la mano en su instante. Profesor, en la antepenúltima. En la antepenúltima. Las sobresdrújulas, Alessandro. Alessandra. O Michelle, vamos a En la posa penúltima, profesor. Pos antepenúltima, ¿ya? Entonces estamos interpretando ese cuadro, ¿de acuerdo? Ya lo hemos interpretado. Y miren niños, para que una palabra sea denominada como aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula, no es necesario que tenga tilde. Todo es que ya lleve la mayor fuerza de voz, ya se denomina como aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula, como pueden ver en cada caso. Por ejemplo, en agudas dice sabor y lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y ustedes se preguntarán, pero la tilde, profesor, en este caso no se tilda sabor. Ahorita vamos a explicar el porqué, ¿ya? Pero aún así lleva la mayor fuerza de voz. Entonces no deja de ser una palabra aguda, ¿sí? El acento lo lleva en la última sílaba. Las graves, el acento lo llevan en la penúltima y como ustedes han explicado, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresdrújulas en la posantepenúltima. ¿De acuerdo? Ahora vamos a este segundo cuadro y voy a agrandarlo un poquito más. Este vamos a reducir su tamaño y este vamos a hacer un poquito más grande para explicar bien. ¿Sí? Vamos a mejorar su formato, no se nota bien el cuadrito. Entonces aquí está. Listo, ahora sí se nota mejor, ¿verdad? Ya. Vamos a hacer un ladito esto un poco para que podamos explicar este cuadro con mayor visibilidad. Miren niños, aquí ya está la regla, ¿sí? Aquí solamente el primer cuadro que habíamos analizado hablaba sobre la ubicación, ¿sí? Sobre lo que sería tópico, tilde tópica, ¿sí? Y acá está la regla del uso de esta tilde tópica, o sea, en agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Solamente concéntrense en la primera columna, ¿ya? Solo en la primera columna, no van a mirar todavía las demás y no se van a confundir. Primera columna, palabras agudas. ¿Con qué otro nombre se los conoce? Léanlo. No importa si no levantan, no léanlo, quiero escuchar. Exítonas. Oxítonas. ¿De acuerdo? Agudas u oxítonas. Oxítonas, profesor, oxítonas. Oxítonas. Ahí hay una tilde en la I. Oxítonas, ¿ya? Bien. Las graves, ¿con qué otro nombre? Llanas o paroxítonas. ¿Sí? Paroxítonas. Paroxítonas, profesor. Esdrújulas o proparoxítonas. Esdrújulas o proparoxítonas, ¿de acuerdo? Proparoxitas. Esdrújulas, proparoxítonas. Okay. Proparoxitas. Sobre esdrújulas, Proparoxítonas. proparoxítonas, superproparoxítonas, las sobresdrújulas. ¿Ya? ¿Listo, niños? Super. El otro nombre que tienen estas Profesor, vamos 4 años B, la profesora Antonia. Perdón. Lía, creo que estás opinando. Bueno, bien, niños, en la primera columna lo que podemos distinguir es que esas palabras que comúnmente se conocen como agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas tienen otros nombres, ¿sí?
Y bueno, esto solamente es un adelanto. Cuando ustedes estén en nivel secundario, les van a preguntar por su otro nombre de todas maneras. O les van a plantear ejercicios con el otro nombre, ¿sí? Entonces, para que vayan conociendo un poco, ese es el otro nombre que tienen estas palabras, niños. Y sería muy bueno que lo vayan aprendiendo desde ahora, ¿no? Para que ya entren preparados, ¿ya? Ese es el otro nombre que podemos ir aprendiendo desde ahora. Agudas u oxítonas, graves o paroxítonas, esdrújulas o proparoxítonas, sobresdrújulas o superproparoxítonas, ¿ya? Las agudas, ahora vamos a la segunda columna. Habla sobre su mayor fuerza de voz, en donde está ubicada. Las agudas en la última sílaba, las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresdrújulas antes de la antepenúltima sílaba, ¿sí? Como vemos en este cuadro de la derecha que habíamos analizado. ¿Ya? Ahora, esto sí es necesario que ustedes aprendan sí o sí la regla básica de cada palabra. ¿Cuándo se van a tildar? O sea, ¿cuándo le vas a poner esa rayita oblicua llamada tilde? ¿Sí? Porque como ustedes han visto en el otro cuadro, no todas están con tilde. ¿Ya? Pero ¿cuándo van a tildarse las palabras agudas? ¿Sí? Las palabras agudas se van a tildar cuando terminan en vocales, ¿sí? O en las consonantes N o S. Si terminan en vocal o en consonantes N o S, recién es que les vamos a poner tilde, ¿ya? Y siempre que su mayor fuerza de voz esté en la última sílaba, ¿sí? Entonces, las agudas siempre cuando terminan en N, S o vocal se tildan, siempre teniendo presente que la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Y aquí tenemos los casos. Miren la palabra colibrí. Tiene la mayor fuerza de voz en brí, y por eso la tildamos porque termina en vocal, colibrí, ¿ya? Porque está cumpliendo con la regla. Al igual que ciprés, la palabra ciprés está siendo tildada en pres. ¿Por qué? La letra E, ¿por qué? En pres, en la sílaba pres. ¿Por qué se tilda? Porque ¿en qué letra termina? En la letra S. Porque termina en ¿Ya? Y Porque cumple termina con la en... regla. Sí, cumple con la regla. En cambio, miren esta excepción. Ardor. Ardor es una palabra aguda. Pero ¿por qué no le han puesto tilde? A ver, díganme, a ver, levanten la mano en Zoom. ¿Por qué no le han puesto tilde a ardor? Alexandra. Porque el profesor lleva la mayor fuerza de voz. ¿No? ¿Cuál es la mayor Y fuerza de tiene voz? acento Porque prosódico. termina en R, porque termina en R. Exacto, Termina en R. termina en R, ya, chicos. Solamente se va a tildar las palabras agudas cuando terminen en N o S. Miren, aquí la palabra ardor tiene la mayor fuerza de voz en dor. O sea, sí es una palabra aguda. Pero ¿por qué no le pongo tilde? Porque termina en letra R, ¿sí? Y solamente las palabras agudas se van a tildar cuando terminan en N o S, siempre y cuando la mayor fuerza de voz esté en la última sílaba, siempre, ¿ya? Siempre tenemos que tener presente que la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, y si quiero ponerle tilde tengo que saber que tiene que terminar en N o S. Si termina en otra letra como ardor, la sílaba dor termina en R, entonces no la tildo, porque no termina en N ni en S. En cambio, las graves es todo lo contrario. Miren cómo funcionan las graves. Las palabras graves, ¿sí? Ya sabemos que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿verdad? Pero ¿cuándo llevan tilde? Cuando terminan, cuando sea cualquier consonante que no sea N o S. O sea, es lo contrario a las agudas. Las graves, si terminan en N o S, no las vamos a tildar. Pero si es otra consonante cualquiera que no sea N o S, sí se tilda. Por eso es que en los ejemplos, folder está con tilde. ¿Por qué? Porque la palabra folder termina en R, ¿sí? Entonces sí la puedo tildar porque es cualquier consonante que no termina en N o S, ¿sí? Y la mayor fuerza de voz la lleva en la penúltima sílaba, fol. Al igual que Félix. Félix está terminando en X, ¿de acuerdo? ¿Y por qué le ha puesto tilde? Porque la mayor fuerza de voz la lleva en fe. Tú no dices Félix, ¿no? Dices Félix, no Félix, ¿ya? Por eso es que fe tiene la mayor fuerza de voz. ¿Y por qué la ha tildado? Porque la palabra termina en cualquier consonante que no es N, S ni vocal.
O sea, la regla de las graves es lo contrario a las agudas. Niños, es lo contrario a las agudas. Las agudas cuando terminan en NS o vocal sí se tildan. En cambio, las graves si terminan en NS o vocal no las tildamos. ¿De acuerdo? Y el caso de avaro. ¿Por qué avaro no tiene tilde? Porque termina ¿en qué? Porque termina en vocal. Vocal. Porque termina en vocal. Porque termina en vocal, profesor. Pero sigue siendo grave. ¿Ya? Sigue siendo grave aún así. Aunque no lleve tilde, sigue siendo grave porque la mayor fuerza de voz la lleva en va. Avaro. ¿Sí? En va. ¿Ya? Aunque lleve o no lleve tilde, sigue siendo grave. Tengan presente eso. Si no se van a confundir. ¿Ya? Y bueno, las esdrújulas y las sobreesdrújulas es algo muy fácil. Pareciera por el nombre no más difícil, pero es muy fácil porque toda palabra esdrújula y sobreesdrújula se tilda. No hay excepciones. ¿Sí? Esdrújulas y sobreesdrújulas todas se tildan. O sea, toda palabra que encuentres que tiene la mayor fuerza de voz, en el caso de esdrújulas, en la antepenúltima sílaba, siempre le tienes que poner tilde. Al igual que las sobreesdrújulas, si encuentras la mayor fuerza de voz en la pos antepenúltima sílaba, siempre se va a poner tilde. ¿Sí, niños? Listo. Hasta este momento, ¿tenemos alguna pregunta o alguna duda? No, profesor. ¿Está claro? A ver, Ricardo. Profesor, ¿tendremos que copiar todo eso? No, no, no. Esto lo pueden imprimir y lo pueden pasar a su cuaderno. ¿Sí? ¿Ya? Pueden imprimirlo. Sí o sí hay que imprimirlo o copiarlo. Ya, no, el caso de copiar, bueno, pero es demasiado. Yo les recomiendo imprimir esto a los niños. En todo caso, si van a copiar, ¿sí? A modo mapa conceptual lo harían, ¿de acuerdo? A modo resumen también. No lo van a copiar todo porque es demasiada información y se va a demorar. Y a modo resumen. Y al momento de estudiar este archivo, tenganlo guardado en su computadora y aquí mismo pueden estudiar. O del video de clase que yo les comparto, ¿sí? El video de clases. Profesor, ¿Sí? podemos sacar copia lo que es la pantalla, la tilde tópica. Sí, claro. Sí. Profesor, tenemos que sacar copia todo lo que está diciendo, todo lo que está mostrando en la pantalla. Más que todo esta parte, lo que es diferencia entre acentuación y tildación. O sea, Profesor, ¿tenemos que copiar todo? 2 a la diapositiva 8, ¿sí? Diapositiva 2 a la 7, digo a la 7, ¿ya? De la 2 a la 7, esto pueden imprimirlo para el cuaderno. De la número 2 a la número 7. ¿Listo? Profesor, Profesor, ¿y las tenemos que escribir todo. ¿Es obligatorio escribir? No, no, no. Lo que pueden escribir es de la 2 a la número 7, que son las reglas, ¿no? ¿Ya? Aquí esto recordemos, niños, ¿sí? Las palabras agudas se acentúan cuando terminan en vocal N o S. Recordar, sí, recordar, por favor, recordar, no se van a olvidar. ¿Listo, niños? También recordar esto. Las palabras graves se acentúan cuando terminan en consonante, menos N o S. ¿De acuerdo? O vocal mixto. ¿Niños? Y aquí hay ejemplos de agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿sí? Por ejemplo, corazón es aguda y lleva tilde. ¿Por qué? Porque tiene terminación en N. Pantalón también termina en N, entonces se tilda. P termina en vocal, por eso se tilda. La fuerza de voz tiene en C. ¿Sí? Colibrí también termina en vocal, entonces lleva tilde. Sabor es aguda, pero no lleva tilde porque termina. Hasta más, desde las 2 hasta las 7. Luis Ángel, eso se escribe, no se imprime. Entonces, sabor, jóvenes, no lleva tilde. Presten atención, por favor. No lleva tilde, ¿por qué? Porque está terminando en R. A pesar de ser aguda, no se tilda porque termina en R. ¿Ya? Ganar tampoco, porque está terminando en consonante R. ¿Sí? Golpear de igual manera. Botón, en cambio, sí, porque termina en N. ¿Sí? Igual a las graves, miren qué pasa con las graves. Cambia la regla, al revés que las agudas. Árbol se tilda, ¿por qué? Porque termina en consonante. Y es una palabra grave que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿ya?
hábil de igual manera. ¿Sí? De igual manera para... Profesor, si queremos lo escribimos. Sí, sí, no hay problema. Ya. Luego las palabras esdrújulas. Las esdrújulas, miren, llevan tilde. Fíjense en todos los ejemplos. Ninguno está sin tilde, porque las esdrújulas llevan tilde sin excepción alguna. Al igual que las sobreesdrújulas. Miren también los ejemplos de las sobreesdrújulas. También están todas tildadas porque no hay excepciones en este tipo de palabras. Esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿De acuerdo, niños? No se olviden, ¿ya? Esto es la actividad. ¿Sí? Bien. Profesor, de las 2 hasta las 7 imprimimos y lo demás lo copiamos. Sí, acá vamos a agregar ya esto. Desde la 2 hasta la 7. Desde la diapositiva 2 hasta la diapositiva 7. ¿De acuerdo? Desde la diapositiva 2. Profe, ¿pero qué páginas vamos a pegar en nuestro cuaderno? Página 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Lo vamos a... Mira, esta manera. Ahora atiendan, por favor. Atiendan para explicarles bien. Resuelve la práctica calificada. Sobre esas páginas que nos ha dicho que imprimamos, ¿las puede mandar al WhatsApp del grupo para que yo las imprima? Claro. En PDF, mejor. Ok. Si puede. Ya, ok. Ya, escuchen ahora las indicaciones. Justamente quiero hablar de eso, ¿ya? Practiquemos, dice aquí. Primera actividad. Resuelve la práctica calificada compartida por tu docente. Ahorita yo les voy a compartir la práctica para que puedan trabajarla, ¿sí? La práctica la trabajan y luego la agregan a su cuaderno. Y ustedes me envían su clave de respuestas que está en una tabla, ¿ya? Aquí Profesor, ¿qué práctica? la que voy a compartir en este instante en pantalla, ¿ya? Ya, Profesor, Esta es la práctica. profesor, Por favor, esperen, vamos por partes, vamos en orden. Ya, voy a compartir la práctica de la que estaba hablando. Sí, voy a compartir en pantalla y ahorita se los comparto al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Aún no les han habilitado el cubicol, ¿verdad, niños? Me digan que están aún... No, profesor. Pruebas. ¿Ya? Profesor, a mí sí. Sí, pero los profesores aún no están subiendo. Profesor. Hay un tema de truco. Profesor, ¿a qué hora le tenemos que mandar esa práctica? Por la tarde. Pero a mí no me pasaron cubicol por ninguna de las páginas de los profesores ni por la página grupal. A ver, escuchen, aquí está. Escuchen. Esta es la práctica de tildación. Lo que quiero que me envíen solamente con una foto le toman a esta parte que estoy sombreando, ¿ya? Solo esa parte, la tabla. Me envían solamente eso, con sus respuestas. De repente en la 1 marcaron la C, en la 2 marcaron la B, etc. ¿Ya? Acá hay 10 preguntas, ¿sí? Aquí tenemos 10 preguntas. profesor. Dime. Profesor, ¿eso nos va a mandar Claro, al WhatsApp? sí, claro. Ya, profesor. ¿Hasta qué hora lo tenemos para mandarlo? Me lo envían antes de las 6 de la tarde. Profesor, Profesor, ¿se lo enviamos por WhatsApp? Sí, porque aún no está activo el cubicol. Aún no está activo, ¿de acuerdo? Por eso me lo envían nomás por el WhatsApp al personal, ¿ya? El cubicol aún no está. Profesor, ahí dice mis respuestas y dice 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo se? Ahí es, profesor, donde vamos a poner todas nuestras respuestas de los... Los ejercicios. Ah, ya, profesor. Ya, déjenme explicarles, niños, por favor. A ver, apaguen sus micros un ratito. Voy a explicarles. ¿Ya? Esta es la práctica que van a enviar ustedes. Solo me envían a través del WhatsApp esta tablita que está arriba, ¿ya? Donde dice estudiante, grado, tema, fecha y las respuestas. Hay 10 preguntas en esta práctica. Entonces, por eso he numerado de acá del 1 al 10, ¿sí? De repente en la 1 ha marcado la A, entonces hay 1A. De repente en la 2 marcaron la C, 2C, ¿sí?
Así me van enviando, porque hay alternativas desde la A hasta la E por cada pregunta. ¿Ya, niños? Entonces me envían solamente la tablita, no me van a enviar toda la práctica al WhatsApp, solo la tablita para yo poder revisar rápidamente, ¿sí? Le toman una foto a la tablita una vez que lo hayan resuelto toda su práctica. Esto lo imprimen, Ya, profesor. ¿no? Esto lo imprimen y lo ponen en su cuaderno. Solo la tablita, profesor. Sí, miren, a ver, aclaro. A mí me envían solo la tablita, ¿ya? Pero ustedes la práctica completa la imprimen y la pegan en su cuaderno. ¿Ya, niños? ¿Listo? A mí solo me envían, una vez que hayan terminado de resolver su práctica, solamente me envían la tabla, ¿sí? Solo esta tabla que está arriba, indicándome sus datos, estudiante, grado, tema, fecha, y sus respuestas, para yo poder revisar y darle su calificación inmediatamente, ¿sí? ¿Bien? Esta es la práctica. Ahorita la comparto en el grupo, ¿ya? Ahorita la comparto en el grupo para que puedan imprimirla y resolverla antes de las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más vamos a hacer? Comparto mi pantalla. Esto es ya para la semana, ya la segunda parte, esta actividad segunda que estoy sombreando. En tu cuaderno resume el tema 3 de elaboración de un mapa conceptual, ¿sí? Durante la semana lo van haciendo en casa, ¿sí? No me lo envían todavía, ya les voy a indicar cuándo voy a revisar esto porque el Cubicol aún no está abierto, pero van haciendo esta semana el tema a través de la elaboración de un mapa conceptual, ¿sí? O pueden en todo caso, desde la diapositiva 2 hasta la 7, lo pueden pegar en el cuaderno, ¿ya? Y ya no haríamos este mapa conceptual, ¿de acuerdo, niños? Solo desde la diapositiva 2 hasta la número 7. Siempre al inicio se pone el título, no se olviden, el título es tildación y acentuación, ¿ya? Y en el cuaderno, durante la semana también resolver la siguiente pregunta. ¿Qué es la tilde tópica? Lo que hemos tratado hoy día, ¿ya? Entonces solamente resuelven esta. Desde las 2 hasta las 7 lo podemos pegar y desde la 8 hasta la 13 lo copiamos. No, de 8 a 13 no es necesario copiarlo porque ahí solo son ejemplos, ¿ya? Solo son ejemplos. Profesor, ahí dice en tu cuaderno resumen actividades a través de la elaboración de un mapa conceptual. Vamos a aclarar esto entonces. O pega las diapositivas, ¿ya? Trabajadas en clase, desde la 2 hasta la 7. ¿Ya? Pueden hacer uno de esas dos actividades. Le pueden resumir a través de un mapa conceptual el tema o pueden pegar las diapositivas trabajadas en clase, desde la número 2 hasta la número 7. ¿Listo? ¿Sí, niños? ¿Hay alguna otra duda? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profesor, una pregunta, ¿no se le va a escribir nada en el cuaderno? ¿Solo es pegar? No, solo pegar. Bien puedes pegarlo y si no lo puedes imprimir y pegar, elaboras un mapa conceptual sobre este tema, ¿sí? Profesor, ¿Sí? ¿Sí? Bien, niños. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, ¿ya? Me parece que ya he resuelto sus dudas, ¿verdad? Esto yo lo comparto, todo lo que estamos avanzando hoy día, todo lo que se está avanzando, lo voy compartiendo a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ok, profesor. Ya que Chao, profesor. no está habilitado aún. Chao, profesor. Nos vemos. Cortado, profesor. Nos vemos, profesor. Chao, compañeros. No se olviden, Adiós, compañeros. la